tiene que ver con la pobreza laboral. Durante el 2022 se redujo a un 1.8%, esto en nuestro país, de acuerdo con el Coneval. La pobreza laboral se da cuando los habitantes de una ciudad donde hay ingreso laboral per cápita es inferior al valor real de la canasta básica. Es decir, ganan menos de lo que pueden comprar. Veamos. Durante el 2022, la pobreza laboral en México se redujo 1.8% como resultado de la recuperación del empleo. Sin embargo, cada día hay más mujeres trabajando en la informalidad. Así lo dio a conocer la organización México ¿Cómo vamos? Con base en datos del INEGI, detalló que la pobreza laboral pasó de 40.1 a 38.5% de la población general entre el tercer y cuarto trimestre del año pasado. Esta reducción fue impulsada mayormente por el crecimiento de 2% en el ingreso laboral per cápita. También resalta que en México hay 49.6 millones de personas que no tienen ingresos suficientes para comprar la canasta alimentaria, que actualmente cuesta 1,644 pesos mensuales en zonas rurales y 2,144 en zonas urbanas. En este sentido, Baja California Sur y Baja California son los dos estados con menos población en pobreza laboral, con tasas menores al 20%. Por su parte, Chiapas, Guerrero y Oaxaca son las tres entidades con mayor proporción de habitantes en pobreza laboral, con tasas mayores al 60%. Esta problemática también se relaciona con el impacto estatal de la pandemia. Durante este tiempo, la pobreza laboral no se ha recuperado en 22 de las 32 entidades federativas. El mayor rezago se observa en Aguascalientes, Guerrero y Michoacán, mientras que el mayor avance se encuentra en estados como Hidalgo, Coahuila y Quintana Roo. A propósito de este tema, agradezco que esté con nosotros a Sandra Martínez, quien es investigadora de México ¿Cómo vamos? Gracias, Sandra. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Sandra, esto que estamos dando a conocer, ¿no?, que es un estudio también que ustedes dan a conocer, quiere decir entonces que, pues sí, efectivamente puede que estén contratando cada vez a más gente, pero con un salario mínimo, en donde ni siquiera alcanza para comprar la canasta básica. ¿Es así? Claro, pues mira, ahora sí que para dar un panorama y entender exactamente cómo estamos llegando a estos niveles de pobreza laboral, pues publicamos en México ¿Cómo vamos? Con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la ENOE, pues tres puntos clave de nuestro documento. El primero es la participación laboral, el segundo la informalidad, y esto pues lleva a la pobreza laboral. Entonces, solo como un panorama muy rápido, lo que estamos viendo es que tenemos una participación nacional laboral de 60.4%, y esto representa 60.1 millones de mexicanos. Esta es superior a la que observamos en el trimestre anterior, pero una cuestión hay que resaltar aquí. Lo que observamos es que hubo una disminución en la población en la informalidad, que fueron de los hombres, pero un aumento en de las mujeres. Entonces, lo que estamos viendo aquí es, al final de cuentas, ¿por qué no? Una de las preguntas que nos hacemos es ¿qué está pasando en la población económicamente activa, en la que observamos pues una menor participación de las mujeres? Una semana laboral tiene 40 horas y vemos que en promedio un hombre trabaja 43 horas a la semana, mientras que una mujer 36 horas. Entonces estamos observando una disminución de 16% menos horas que trabajamos las mujeres en labores remuneradas, y una de las posibles respuestas que también planteamos en México ¿Cómo vamos? Es que al final de cuentas estamos viendo que las mujeres trabajamos más del doble que los hombres en labores no remuneradas, es decir, en labores de cuidado, de adultos mayores y de niños, o de tareas domésticas. Entonces, al final de cuentas, esto viene entrando al panorama de la informalidad laboral, ya que pues está esta creencia de que la informalidad trae de cierta manera un horario más flexible, y por eso también estamos viendo a más mujeres dentro de la informalidad. Durante el cuarto trimestre de 2022, la población en la informalidad de trabajadores no agropecuarios es del 51%. Y esta tasa pues es más alta para las mujeres, es de 54.8%, que para los hombres, que es de 48%. Entonces estamos viendo una diferencia de 6.8 puntos porcentuales, y si bien, como mencioné, y se puede resaltar que la población económicamente activa incrementó en este trimestre,
Esto se debe al aumento de las mujeres en la informalidad y a la disminución de los hombres en la informalidad. Entonces, buenas noticias en el caso de los hombres, pero todavía queda un camino por recorrer para incorporar a las mujeres no solo a la población económicamente activa, sino a la formalidad. Así es, esto quiere decir también que entonces se ha expulsado a las mujeres, ¿no?, de esta formalidad en donde tienen cierta seguridad social, ¿no?, y llegan a la informalidad a trabajar, por eso son más horas, trabajan fuera de casa, trabajan dentro de casa, y esto hace que se den estas dobles o triples, incluso a veces jornadas laborales. Sandra, ¿cuáles los estados, hablando de esta pobreza laboral, cuáles los estados en donde se redujo esta pobreza, los tres primeros, y cuáles en donde se incrementó? Claro que sí, pues mira, ahora sí que en el desempeño de nuestro semáforo tenemos que Chiapas, Guerrero y Oaxaca son los estados con el mayor porcentaje de pobreza laboral, y también Chiapas, Guerrero y Oaxaca son los estados con mayor informalidad. Y entonces del otro lado tenemos a Baja California Sur, Baja California Norte, incluso Chihuahua, con este mejor desempeño en la pobreza laboral. Y pues como mencioné, esto está muy relacionado con cómo están en la informalidad. Al final, la informalidad paga menores salarios e incluso menores salarios para las mujeres. Entonces, como bien mencionabas, pues esto se está viendo reflejado en los altos porcentajes que tenemos de pobreza laboral y que se observan en gran medida en porcentajes de pobreza laboral más altos para las mujeres, mientras las mujeres en pobreza laboral son 40.4%, los hombres son 36.4%, es decir, una diferencia de 4 puntos porcentuales. Y si lo vemos a nivel nacional, por cada 100 hombres en pobreza laboral hay 111 mujeres, y pues esta situación es mayor a la observada en el trimestre previo, cuando era de 110 mujeres. Ahora, los empleos también tenemos que decirlo, digamos que independientemente de esta afiliación que tienen que hacer, ¿no?, para que tengan seguridad social cuando son formalmente contratados, tendrían que estar generando estrategias incluso de empleos temporales, ¿no? Hay estados en donde se generan estos empleos para darles estas garantías a los trabajadores y trabajadoras. Claro, y pues es algo muy importante la incorporación a la formalidad y específicamente las mujeres. Y solo para poner en contexto, mientras un hombre con un empleo informal recibe 6.546 pesos al mes, una mujer recibe 4.860. Entonces, estamos viendo una brecha de 26%, y lo que no se cual es algo... Perdóname, pero Claro. Y tampoco se toma en cuenta la no remuneración en las mujeres, ¿no?, del trabajo no remunerado que es en casa. Claro, al final de cuentas, cuando hacemos el análisis, las mujeres terminan realizando una jornada muchísimo más amplia en estas labores del hogar que no son remuneradas, y que también por eso, de cierta manera, impiden que se puedan incorporar al mercado laboral pues formal, en donde puedan recibir diferentes prestaciones que son por ley, e incluso, como la pandemia demostró, la importancia de que estén afiliadas a un sistema de seguridad social y de salud públicos. Así es. Sandra, para quien quiera conocer a detalle este estudio, estos datos, ¿cómo lo pueden hacer? Claro, a través de nuestra página mexicocomovamos.mx pueden consultar estos informes, y hay un micrositio que tenemos destinado al mercado laboral y brechas de género, donde pueden consultar cómo está la cuestión de los salarios en promedio y las brechas, para que veamos que en realidad pues un problema estructural del mercado laboral mexicano es la falta de participación de las mujeres y las brechas tan amplias que hay en los ingresos. Gracias, Sandra Martínez. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias, buenas noches.